Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y yo, Enoc Martínez. Y hoy estamos en el programa 31 del martes 19 de noviembre de 2019. Hoy hablamos sobre movilidad urbana sostenible con Álvaro Peñarrubia, ciclista urbano y experto en estos temas. Pero antes de entrar en harina, ¿qué tal tu semana? ¿Qué tal tu semana, Enoc? Pues mucho moco, mucha culdina, mucho pañuelo y algo del podcast de Montando una Red de Podcast, hombre, que eso también ha entrado. Eso también ha entrado, sí, ahora lo comentaré yo también, Pues sí, ¿Tú no, qué tal? que has estado malo, ¿no? Yo, Sí, bueno, y todavía tengo ahí una voz un poco... Pues yo bien, o sea, he estado de tribunal de TFM otra vez, esta vez solo uno, pero bueno, esta semana que entra, hoy martes tengo bastante lío con ese, pero bueno, la semana pasada fueron pocos. He cerrado a hacer 3 webs para un medio de comunicación, otra para investigación, o sea que, joder, macho, me estoy desarrollando web a muerte. Y ya que hablamos de montando una red de podcast, pues también decir que le metí un poquito de mano a montando una red de podcast, ¿no? A ver si podemos sentarnos y la abrimos ya para que la gente la vea. Y al margen de eso, pues nada así reseñable que no haya comentado la semana de antes. Muy bien. Pues vamos a ir dando paso al invitado, que esto cada vez, ¿ves? Esto cada vez más rápido, así es como tiene que ser. Menos de un minuto y ya le estamos dando paso al invitado. Pues hoy tenemos de invitado, como ya he dicho, a Álvaro Peñarrubia, que es ingeniero técnico industrial y experto en temas de movilidad urbana sostenible. Y ha sido presidente de Curva, que es la Asociación de Ciclistas Urbanos de Albacete, y formó parte también de la plataforma por un nuevo modelo energético, sobre todo en el nodo inicial de Madrid. Y el ciclista urbano en Albacete, que bueno, tiene algo de mérito, pero sobre todo en Madrid, que ahí sí que tiene mucho mérito. Buenas, Álvaro, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué me dejo de tu presentación? Bueno, empezando por el final y por la puntilla esa que decías y ciclista urbano en Madrid, yo animo a la gente que esté allí que lo intente, ¿eh? Cuando me decían, ay, ¿te atreves allí? Digo, pues sí. Si te sales de la Gran Vía, de la Castellana, al final son calles pequeñitas, llevé peor las cuestas que los coches, así que yo animo a perder ese miedo y circular por grandes ciudades también en bici, eligiendo las rutas. Yo tengo que decir que yo también era ciclista urbano en Madrid. Cuando estábamos allí, tanto Álvaro como yo en Madrid, yo también hacía bici. Y sí es verdad que animo a la gente a que haga bici, que tampoco es tan... Cuando cruzas Castellana, pues claro, cuando cruzas Castellana tienes que ir con un poquito más de ojos, pero bueno, luego lo que dice Álvaro, tampoco es tan difícil, hay muchos barrios. Pues yo cuando estaba en Madrid era usuario de metro. Y ahora sí, cuando estoy en Ciudad Real sí me atrevo a ser ciclista urbano, pero en Madrid no. Bueno, y antes de pasar ya con las diferentes secciones, que vamos a hablar en todas las secciones, vamos a hablar de movilidad urbana, sobre todo por la bici, y ahora os contaremos el porqué. Decir que de nuevo alguien de Albacete en el podcast. Sí. Vamos, mayoría absoluta. Voy a ver que ir haciendo tics. Aunque aquí sí tengo que decir que Álvaro es amigo y llevábamos pendiente de hacer este programa desde hace tiempo, o sea que aquí, bueno, por algo, hoy está de Albacete, no es casualidad como las veces anteriores, que todas han sido casualidad, hoy es que Álvaro es amigo, entonces. Muy bien. Llevamos mucho tiempo metidos en diferentes fregados y seguimos siendo amigos, eso es algo muy a valorar. Sí, eso sí es verdad. Gente que se mete en fregados, sobre todo en política, y siguen siendo amigos, suele ser complejo. Y no hemos discutido. Bueno, pues sí, bueno, como me preguntabas que algo sobre mí, pues has dicho ingeniero técnico industrial, está en diferentes campos de la rama ingenieril, está en electrificación ferroviaria, que es movilidad, pero está también en seguridad, en documentación para plantas de envasados, es un poco sostenible. Pero bueno, he dado un poco de vueltas, ahora estoy orientándome en la eficiencia energética, en las instalaciones de la edificación y en renovables. Y bueno, en movilidad, aparte de autodidacta, que como somos muchos en este campo, pues tengo un título de especialista universitario en urbanismo y movilidad sostenible, que bueno, eso lo hice un poco más casi por hobby. Y la verdad es que me interesan bastante estos temas, como ha dicho Juan. Estuve en la primera línea de la asociación Curva, ahora sigo ahí de uno más. Y también estamos ahora mismo moviendo en Albacete el colectivo de la plataforma Albacete 30, que estamos gente de Curva, del colectivo 967, que es un colectivo de arquitectos e ingenieros que
hablan de movilidad y de ciudades sostenibles y demás. Está Greenpeace, está Ecologistas en Acción y ATAC, y En Bici Sin Edad, que eso también os lo recomiendo, es una iniciativa bastante interesante. No los conocía. Pues Pues Albacete es un 30. colectivo, no, digo, En Bici Sin Edad es un colectivo que se dedica a sacar a personas mayores en bicis cargo, con una especie de triciclo, Sí, que sí, van sí, dos sí. personas sentadas delante y empujando, pedaleando a otra detrás. Y en algunos sitios donde empezaron, no sé si era Irlanda, Escocia, allí hay algunos médicos que recetan pasear en bici. Anda, qué bueno. Qué chulo. Muy bien, muy interesante, muy interesante. Y Albacete 30 asumo que es para pedir que en Albacete se vaya a 30, los coches vayan a 30 siempre, ¿no? Sí, el nombre es un poco eslogan, es llamativo, pero bueno, detrás de eso hay algo más, porque no basta con poner una señal, no basta con cambiar una ordenanza que diga que allí hay que ir a 30. Estamos trabajando en un concepto que se llama Visión Cero, que yo no conocía hasta que conocí a algunos de los amigos que están ahí metidos en este fregado, que es Visión Cero Accidentes. Es pensar que lo vamos a hacer mal. Somos animales que podemos cometer errores y a menudo casi intencionados o desde luego no evitados, y hacer el diseño urbano de manera que esos errores queden minimizados lo más posible. Ponernoslo difícil para que, aun equivocándonos, tengamos consecuencias graves en la siniestralidad. Qué bueno. Bueno, pues, vamos, interesante. Supongo que esta iniciativa se replicarán en más sitios de España, no será solo Albacete pionera, pero bueno, si es Albacete pionera, aparte de exportar navajas y queso, pues exportamos estas ideas, que también está bien. Pues mira, en concreto es verdad que le estamos tirando del carro, hay gente, como he nombrado, de diferentes orígenes, pero nació de una iniciativa de Greenpeace que eligió 7 ciudades para hacer campañas sobre sostenibilidad. A nosotros nos tocó la versión de movilidad y bueno, fue el punto de enganche que tuvimos y desde luego lo hemos cogido con ganas. En principio era de cara a las elecciones municipales para que los diferentes partidos lo introdujeran en sus propuestas, pero hemos seguido para adelante porque creemos que hay trabajo. Bueno, pues como veis, los oyentes que nos estén escuchando, Álvaro de esto controla bastante, así que vamos a entrar ya con el programa, que seguro que nos tiene un montón de cosas interesantes que contar. Venga, vamos para adelante, Enoch. Vamos a empleo. Y ya sabéis que este programa nació gracias a trabajenmedioambiente.com, esa web donde Enoch se encarga de rebuscar ofertas en internet, de ofertas de empleo en el sector del medio ambiente, sector amplio del medio ambiente, y colgarlas en nuestra página web. Y Enoch, ¿cuántas ofertas tenemos ahora mismo activas en la web? Pues por más que he rebuscado y rebuscado, no sé si se nota ya que están llegando las vacaciones, pero tenemos 122 ofertas de empleo disponibles. Ya sabéis que todas las semanas se revisan al menos una vez y tenéis activas desde la primera hasta la última, hasta la de la última página, hasta la última página. 122, ¿por qué tan pocas? Yo creo que es esto, efectivamente, no siempre y no suelen ser, sí que suele haber altos y bajos a lo largo del año, pero unas veces empieza antes, otras veces empieza después, pero tengamos en cuenta que los tipos de ofertas de empleo que nosotros solemos ofertar no son para vender juguetes en Navidad, no son ofertas tan estacionales tipo turismo o tipo, no sé, este tipo de cosas, ¿no? Entonces sí que se suele notar muchas veces cuando va llegando el verano ya va cayendo el número de ofertas, o cuando va llegando ciertas fiestas pues decae bastante. Yo creo que es posible, aunque falta todavía un mes y pico, pero es posible que se pueda estar empezando a notar ya, porque la verdad que lo he notado bastante Sí. sobre todo este último final de la semana pasada y el principio de esta sí que se ha notado. Esperemos que no sea eso y que no sea una crisis acuciante que está pegando fuerte, que nosotros aquí tenemos un histórico de número de noticias. No creo. Esperemos que no. Bueno, no nos confiemos demasiado. A ver, yo creo que es igual que cuando se anunció el pacto PSOE-Podemos para gobierno bajo la bolsa. Yo creo que puede ser por eso también, ¿eh? Las empresas están temiendo que esto se convierta en Venezuela y no contratan. No creo. No sé por qué me da que no va a ser eso. Yo creo que también. Bueno, ¿y qué destacamos esta semana, Enoch?
Pues mira, aprovechando justo que tenemos a Álvaro, vamos a destacar una etiqueta, una categoría que se puede buscar que es ingeniería, porque en medio ambiente no solo hay ambientólogos, no solo hay biólogos, químicos, educadores ambientales, también hay mucha ingeniería y de hecho es una de las categorías con más ofertas de empleo. Aparte de una etiqueta genérica para ingeniería en general, luego tenemos las que más se repiten, que suelen ser pues la forestal, agrícola, montes, que suelen ser tradicionalmente las más ligadas a medio ambiente, pero si por lo que sea como Álvaro pues no tiene ninguna de esas tres y quiere poner ingeniería solo, pues también podéis buscarlo perfectamente. Pues ya sabéis, empresas que busquéis ingenieros en el sector del medio ambiente, usad nuestra página web para buscarlas, que es gratis. Y Álvaro, antes no, por preguntarte, porque tu trayectoria profesional, ¿tú considerarías que tus trabajos que has tenido tienen que ver con el medio ambiente? ¿Entrarían en una web? O si quieres cuéntanos un poco a qué te has dedicado y como ya nos has contado un poquito, porque siempre preguntamos a todos los oyentes la trayectoria profesional, pero más que la trayectoria profesional, que también si tienen que ver tus trabajos como ingeniero como ingeniero técnico industrial, ¿no? Que es lo que eres, ¿tienen que ver con el medio ambiente o no? ¿O han tenido que ver con el medio ambiente? Pues el que más tuvo que ver fue el de electrificación ferroviaria. Además, fue un tiempo que o sea, me gustaba el trabajo que hacía. Hacía desarrollo de software. Teníamos un software propio, bueno, varias aplicaciones de software propio para los estudios, trabajos auxiliares que requerían nuestros estudios, ofertas o proyectos. Y la verdad es que eso sí que lo considero un trabajo muy ligado a la sostenibilidad. Bueno, depende también con qué ferrocarril, ¿no? Porque eso daría para hablar otro día, de aves y demás. Pero que cuando hablamos de sostenibilidad, mucha gente piensa en pajarillos y piensa en... Tú lo acabas de decir, de aves. Mira, pero, prometo que me he contenido la primera vez, pero es que me la has puesto a huevo la segunda. Pues que piensa en cosas así de solamente lo verde o piensa las renovables, que sí, que eso es lo más evidente, pero que alrededor de la industria, por ejemplo, de la movilidad, que es lo que vamos a hablar hoy, hay muchísimo trabajo que hacer y una gran parte de la contaminación ambiental que tenemos proviene del transporte y que es un reto que tenemos aquí delante ya y que la electrificación del transporte y el hacerlo colectivo, no solamente que cada uno tenga su coche eléctrico, todos los coches que hoy hay de combustión se trasladen a eléctricos, sino que tenemos que ir más al transporte colectivo electrificado. Entonces eso me parece el trabajo que más encaja en la etiqueta de sostenibilidad de los que he ejercido. Cuando tú empezaste a estudiar tu carrera, ¿tú qué objetivo tenías? ¿Qué te gustaba? ¿O te empezaste porque te gustaba la ingeniería? ¿O cómo fue la historia? Bueno, yo esta sensibilidad ambiental y demás la tenía, pero desde luego al estudiar industriales, desde luego no es lo que prima. A mí me gustaba el ámbito, me gustaba la física, matemáticas, etcétera, etcétera. Y era más las materias que lo componían lo que me llamaba la atención que luego el trabajo final. Que eso quizás es algo también que hay que barajar, hay que valorar bien. Es decir, voy a estudiar algo porque me gusta o porque tenga salida o porque la salida en sí me vaya a gustar, pero bueno. En ese caso creí que sí que era una carrera que tenía salidas y que me gustaban las materias que la componían. Muy bien. Pues como si me preguntaba... Ahora estoy intentando, por lo que decía, un poco de reconversión profesional y sí que intentar aunar más la parte de lo que me gusta, de la sostenibilidad, con la parte que también me gusta profesionalmente de la ingeniería. Pero bueno, vamos a intentar casarlas. Ah, pero ahí hay campo, yo creo, ¿eh? Ahí hay campo. Sí. Ahí hay campo, ¿no? Sí, sí hay campo, sí. Y ya que hablamos de dónde hay campo y no hay campo, y vamos a hablar de bici, o estamos ya hablando de bici, porque en fin, en todo el programa estamos hablando de movilidad urbana sostenible, pensando en la bici, y ahora os diré el porqué después. Pero con los temas de movilidad, ya que hemos dicho que hay campo, con los temas de movilidad urbana, vamos a centrarnos en movilidad urbana, más que porque, si lo que tú dices, si hablamos de movilidad sostenible en general, pues tren y demás, pero con temas de movilidad urbana y pensando quizá en la bicicleta concretamente, ¿tú ves que este es un campo con potencial de empleo de futuro o en cuanto a mirando al empleo, hablando del empleo, no hablamos de las mejoras para la salud, mejoras ambientales, no, en cuanto a empleo, ¿tú ves o sabes estudios o algo que digan que puede ser un buen campo en futuro? Porque siempre se habla, en los empleos verdes generan no sé cuántas ofertas de empleo. ¿Este es uno de esos empleos verdes que puede generar, estos sectores que pueden generar empleo verde?
Sí, de luego yo ahora mismo no sabría decirte un dato. La Fundación por la Biodiversidad, pues, bueno, en 2011 se hablaba de que había como 2,7 millones de empleos verdes y sí que se desagregaba por categorías, por ramas, pero no recuerdo ahora mismo lo que le tocaba a la movilidad, sobre todo lo que te digo es electrificación de transporte interurbano, pero desde luego en transporte urbano yo creo que ahora mismo hay una crisis con el auge del comercio electrónico, que te pides un lápiz a la otra parte del mundo y hay una persona que te lo trae a la puerta de tu casa. Y en vez de desplazarnos nosotros a una papelería, o sea, te estoy exagerando, pero es que es prácticamente así. O sea, yo he visto pedir una funda de móvil a China. Entonces, eso no hay por dónde cogerlo ambientalmente y no sé cómo económicamente funciona. Desde luego, explotando a mucha gente por el camino y demás. Pero en la movilidad urbana hay una oportunidad muy importante de trabajo. De hecho, fue una iniciativa de emprendimiento frustrada que tuve con un amigo. Estuvimos a punto de hacerlo. El otro día os hice una pregunta cuando hablabais con la persona sobre emprendimiento verde y la diferencia entre idea feliz y cuánto se materializaba en propuestas serias. Pues lo nuestro ¿Te la llegó a ser contestamos? Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí. Ah, vale. Sí, lo nuestro no llegó a ser una propuesta seria, se quedó en la idea feliz y nos faltó hacer pues el famoso plan de empresa y demás, pero vamos, una iniciativa que estuvimos a punto y que por suerte alguien ha cogido ese hueco es el bicireparto, bicimensajería y desde luego me consta que es un trabajo duro, pero que desde luego tiene mucho menos gastos que la mensajería tradicional, que a base de furgonetas, tiene un impacto muchísimo menor en la ciudad porque todos... O sea, es un trabajo muy complicado el de llevar una furgoneta por una ciudad que no está pensada para ir aparcando de puerta en puerta, que es lo que hacen. Entonces se suben en aceras, van demasiado rápido. Yo he visto a gente comerse el bocadillo al volante porque es que no tienen tiempo material, porque tienen que hacer unos horarios imposibles. Entonces creo que es un problema que tenemos las ciudades, el del reparto debido al comercio electrónico, y veo que hay un nicho importantísimo de trabajo en el bicirreparto, por ejemplo. Luego, en Deliveroo, hacer... Globo y estas... Sí, bueno, sí puede ser en condiciones dignas, claro. Me estoy refiriéndome Sí, pero a de este tipo de repartos están saliendo cooperativas y están saliendo Sí, cosas sí, muy interesantes. hay unas cuantas, yo no sé si será la más veterana de España, pero desde luego sí con la que más solera. En Pamplona está Orange, que de hecho cuando estuvimos preparando el proyecto fuimos allí a verlos, a que nos contaran su experiencia y nos decía, que no recuerdo el número, pero era que llegó a tener unas 20 o 30 personas repartiendo por la ciudad de Pamplona, que bueno, tiene un casco antiguo importante, es de un tamaño pues parecido al que aquí tenemos en Albacete, con la diferencia es que allí hay dos niveles, tienen una diferencia de cotas muy altas, pero vamos, que una empresa pagando salarios decentes y respetando la ciudad por la que se mueve, puede llegar hasta un volumen importante y creo que ese es un nicho importante, el del transporte en bicicleta, las mercancías para hostelería y demás. Hay bicicletas asistidas eléctricamente que son prácticamente furgonetas pequeñas y eso creo que hay demanda y desde luego lo que hace falta es impulso también desde las administraciones. Si la policía o si los ayuntamientos les dejan aparcar en cualquier sitio a esas furgonetas, lo van a seguir haciendo. Luego creo que también hay oportunidades en hacer planes de movilidad para empresas. También está muy en auge, ya sea de manera sincera o por lavar la cara, los planes de RSE, ¿no? De responsabilidad social empresarial. Y aquí pues tenemos ejemplos de empresas con buenas prácticas. Por ejemplo, está INGT, aunque es una empresa de renovables, que paga a sus trabajadores por ir en bicicleta al trabajo. Bueno. Y hay mucho que hacer en planes de movilidad al trabajo. Hay grandes atractores de tráfico, como son hospitales, universidades, polígonos industriales, etcétera, que requieren una pensada para ver por qué va la mayoría de la gente de uno en uno metidos en una máquina enorme que consume mucho petróleo, que ensucia, que ocupa espacio, que hace ruido, que ahora veremos que todo eso es muy malo, está constatado científicamente, y por qué no lo hacen de una manera más sostenible. Entonces, ahí hay también un trabajo, hay mucho nicho de negocio, pero lo que no sé si hay es demanda. Se falta concienciar a la gente para que transforme esa necesidad en una demanda real. Claro, eso es lo que te iba a decir, que posibilidades de trabajo hay, pero igual falta la demanda, ¿no? Alba, ¿no? ¿Decías?
No, pero que a veces la demanda está ahí, lo que pasa es lo que falta es el sacarlo. O sea, ¿quién pensaba que haría falta demanda de películas on demand como Netflix? Cuando Pues nos descargábamos gratis de internet, ¿eh? ¿Te acuerdas que ¿quién descargábamos? iba a decir que teniendo el emule y el torrent nos íbamos a pagar por tener películas descargadas, o sea, verlas legalmente? Pues oye, pues alguien lo puso y efectivamente había demanda, lo que pasa que estaba escondida o no se había podido sacar, pues a lo mejor esto es, no sé. Yo, hablando de la demanda y yéndome a otro tema completamente distinto, y lo hemos tratado en el último programa de Montando una Red de Podcast, lo hemos comentado. ¿Quién va a pensar que hay demanda para un podcast de Warhammer 40.000? Pues hay demanda, hay un podcast de eso, un podcast de éxito y con miles de escuchas de cada programa. Y dices, ¿quién va a Bueno, escuchar eso? Pues no lo he contado en mi existe. presentación. No lo he contado en mi presentación, pero bueno, yo tuve mis pinitos también como creador de Warhammer. radio, ¿eh? ¿Ah, sí? No, de radio. Teníamos un programa en una radio local, era de la Concejalía de Juventud, ahora ya no entramos en el perfil de juventud tanto. Pero bueno, se llamaba la radiocicleta, ojo, Ostras. radiocicleta. Hostia, pues Una hora a la semana hablamos solamente de bicis. Bueno, bicis, movilidad y estuvimos un par de años, gente de curva, y nos dieron un Novi, porque la radio se llama Nova Onda y sus premios anuales se llaman Novis y nos dieron un Novi. Mola. Así que lo de la radio algo tengo ahí. pues vamos a apuntar a lo de la radiocicleta, que igual tenemos que hablar fuera de antena. Sí. Está guapo, sí. Que vámonos. Pues, Enoch, no sé si quieres preguntarle algo más a Álvaro en esto o pasamos ya a actualidad. No pasa, que estoy aquí con mis mocos que no puedo con ellos. Sí, hoy a lo mejor Álvaro, a Enoch lo estáis escuchando bajito. Aquí tiene un catarro el tío que me lleva 2 noches dándome largas que hemos quedado para curar y del catarro que tiene. Pero bueno, te lo perdonamos. Por eso Álvaro hoy habla mucho, así que hemos hecho bien en invitarlo. Efectivamente. Venga, vamos con empleo. Y vamos con la sección de empleo, con la sección de actualidad, que me lío. Vamos con la sección de actualidad y os voy a contar el por qué hemos estado hablando de movilidad urbana sostenible, de bicicleta, que llevamos hablando ya 20 y tantos minutos de este tema y no he dicho el por qué. Bueno, el por qué es porque el domingo me encontré un tuit que decía tal que así: las personas que viajan al trabajo en bici tienen 2 puntos. Un riesgo 52% menor de muerte por enfermedad cardíaca, un riesgo de 46% menor de desarrollo de enfermedades cardíacas, un riesgo de 40% menor de muerte por cáncer y un riesgo de 45% menor de desarrollar cáncer. Claro, vi el tuit, me metí en me encontré un artículo, en el hilo del tuit me encontré un artículo científico en el que se apoyaba este tuit. Era un artículo de abril, y dije, de abril pero del 2017, me da igual, me parece que ya sabéis que nosotros la actualidad no la tomamos de manera laxa, y como el tuit fue puesto el domingo, pues ya está, pues me sirve. Y claro, ¿y quién conozco yo que sepa de estos temas? Dije, Álvaro, venga, ya no te escapas, vente a hablarnos al programa de esto. Y te pregunté, lo primero que hice, Álvaro, fue, ¿te vienes al programa? Y dijiste, guay. Y te dije, ¿te crees este estudio? ¿Es real? Así que te lo vuelvo a decir. ¿Este estudio qué te parece? ¿Es real? ¿No es real? ¿Qué le ves al estudio? Pues que es muy llamativo, un 50% menos de enfermedades cardíacas o de cáncer por moverte en bici. Hostias, es que se reduce a la mitad la posibilidad de morirte de cáncer si vas en bici. Hombre, yéndome a la salud de hierro que yo tengo, yo le doy veracidad al estudio. Pero bueno, como en ciencia no vale el caso de mi tío, ¿no? El que fumó hasta los 90 años y se murió de viejo. Bueno, yo sí le doy veracidad y la verdad es que me lo he estudiado, lo estaba mirando, me ha llamado la atención un hecho que más o menos cualitativamente yo tenía o sea, creía que era así, pero esta gente le ha puesto números sobre 263.000 participantes, aunque ellos reconocen cierto sesgo, porque dice que son los inscritos, los que están en un banco, ¿cómo se llama? Es un banco de Estados Unidos, un banco de datos, Biodata o algo así. Biobanco, sí, Biobank del Reino Unido. Luego tiene un sesgo también que me ha llamado la atención, que es los que tienen empleo por cuenta ajena o propia, porque se les supone
que hacen desplazamientos diarios y de forma rutinaria se desplazan, que bueno, eso es un suponer, ¿no? Pero suponer que los que están en desempleo no, se quedan en su casa hecho una seta. Pero bueno, dicho eso, lo que decía que me ha llamado la atención es la distinción en los resultados para caminar y para bicicleta. En cáncer hay bastante diferencia para bicicleta o mixto de bicicleta con otro medio no activo, es decir, ir sentado en un coche, en un autobús, en lo que sea. Tiene unos buenos resultados en cáncer y en enfermedad cardiovascular. Sin embargo, andando solamente se reconoce en cardiovascular. Y claro, es una sensación que yo tenía cuando vas en bici, pues las pulsaciones las tienes más altas, puedes llegar a sudar más, es un ejercicio más intenso que el de andar, caminar, ¿no? Sí. Ahora te Entonces, digo, si camina a la velocidad que camino yo, bueno, casi sudo más andando que en bici, ¿eh? Pues la verdad es que es llamativo, no sé si vais a poner el artículo porque es interesante ver. Sí, en la nota del programa lo pondremos. Pues si ir analizando uno a uno cómo se desagrega por tipo de enfermedad y por modo de transporte es bastante interesante, pero vamos, en líneas generales es eso. Resultados óptimos en bici o mixto de bici con otro medio de transporte. Después andar, pero solamente para algunas enfermedades, pero por ejemplo no para el cáncer, que creo, si lo he visto así corriendo, no especifica qué tipo de cáncer, porque la enfermedad cardiovascular podemos tener más claro intuitivamente porque tiene sus efectos positivos, pero los de cáncer ya se me escapa. Al final el ejercicio y demás, pues siempre es bueno, ¿no? Hombre, también es verdad que normalmente la gente que va en bicicleta es gente con un estado de salud mejor, que igual hay eso, correlaciones. Vosotros que sabéis más de ciencia, ¿no? Y que en este tipo de estudios la estadística ahí tiene una preeminencia importante, ¿no? Puedes hacer un gran estudio de campo que luego como te falle la estadística, sí. No sé cómo se aíslan las fuentes, pero lo ponen los autores del estudio que han tenido en cuenta hábitos, si hacen algún otro tipo de actividad física fuera del caminar o ir en bici, el desplazamiento ordinario, si tenían alguna patología de base, etcétera. Entonces, en principio, ellos sí que dicen que han tenido en cuenta esto, pero reconocen que puede haber algunos sesgos, que pueden confundir algunos de los datos, y luego es muy importante también la conclusión, y esto es de primero de estadística, ¿no? Y de investigación. Es que dice literalmente que los hallazgos, si son causales, sugieren que la salud de la población puede mejorarse mediante políticas que aumenten los desplazamientos activos, particularmente el ciclismo. Me paro en lo de si son causales, porque claro, esto es un estudio observacional y es muy típico sencillamente si los que nos están viendo ponen en Google relación causa-efecto o gráficas falsas causa-efecto, es muy gracioso porque no recuerdo el dato, pero hay algunos ejemplos, cosas tan algunos ejemplos bien graciosos. Consumo de natillas y subida de la economía, una cosa así. Entonces, una cosa de primero de estadística y de investigación de este tipo, creo que es que casualidad no implica causalidad. Es decir, que algo tenga una correlación aparentemente fiable no quiere decir que sea su causa, pero es verdad que como han desagregado por tipo de desplazamiento, por tipo de enfermedades, claro, entonces se ve en todos una tendencia similar. No dice que para cada uno de ellos un grupo destaca, sino que aquí hay una tendencia clara y según los autores han tenido en cuenta los factores cardiometabólicos, dice, otros factores de confusión. Pues, vamos, a mí sí que me parece fiable. Vosotros que conocéis más cómo se trata esto de las fuentes, las referencias y demás. Sí, es fiable. A ver, hay formas de controlar estadísticamente todo esto, pues sometiendo variables de control, variables que te quitan ruido, variables de varianza explicada y demás. Sí hay muchas formas de controlar, pero es verdad que
es imposible controlar todo. Te pongo un ejemplo. La gente que va a ir en bici al trabajo a las 4 de la tarde, pues no se mete la misma comida entre pecho y espalda que el que va a ir en coche. Claro, a ti no te ocurre si tienes que coger la bici, comerte un cocido que no te puedes ni menear. Y dices, coño, que tengo que irme en bici. Algún día, pero vamos, por lo normal no. Pero normalmente la gente que va en bici pues se cuida más la alimentación, ese tipo de cosas, más que el que no. Ahora mismo te digo una cosa. Te compro la mitad, ¿eh? O sea, estaban hablando aquí de 40 y 50% menor, me da igual. Te compro entre un 20 y un 25 menor. O sea, sí, o un 10, tío. Es que de verdad, si estos es que datos... es una pasada. Es que me parece una pasada. Es que me parece para decir... O sea, para empezar a tomar medidas drásticas de los gobiernos. Es que Claro, hablando de la salud, dice... hablando de salud humana, dices, sí, sin duda, mejora la salud, pero es que el ahorro en sanidad... Pero claro, es más fácil decir, y esto Álvaro, te la voy a dejar votando en el punto de penalti. Es más fácil decir que tenemos todos derecho a tener coche y nadie nos puede obligar a no tener coche. Pues recojo el bote y como estamos en un programa que no se distingue por ser políticamente correcto, pues diré alto y claro y después matizo. Alto y claro que tener coche no es un derecho. Y digo esto... Quizá no debería decirlo, pero bueno, lo digo habiendo venido en coche, ¿vale? Hoy he usado el coche. Y eso me sirve para explicar, para poner los matices. Tener un coche no es un derecho. Un derecho recogido en la Constitución, por ejemplo, es tener un medio ambiente adecuado. Es, por ejemplo, la salud. Esos son derechos recogidos en la Constitución, en la Declaración de Derechos Humanos, etcétera. Pero tener coche no. Tenemos derecho a desplazarnos, a cubrir nuestras necesidades básicas, a tener una movilidad. Entonces, eso sí. Entonces, ¿cómo lo llevamos a cabo? Pues resulta que un medio es hacerlo con un coche, que es un medio muy poco eficiente, porque decía un amigo que qué máquina más poco eficiente que para mover 70 kilos que pueden autopropulsarse, lo hace moviendo una máquina de 1500. Hostia, qué bueno. Esa eficiencia es bastante baja. Pero bueno, decía que puede ser una necesidad. Entonces, una frase que me gusta mucho decir es que no sobra el coche, sobran coches. Ahora caminamos hacia un modelo de coche compartido, que yo entiendo que no debe ser que yo coja el coche las mismas veces que antes en vez de con el propio, hacerlo cada vez con uno de préstamo, pero que al final voy a hacer los mismos trayectos. Yo entiendo que para los trayectos habituales vamos a usar transporte colectivo y que solamente para aquellos extraordinarios a los que no tenga desplazamiento posible, a los que necesite cierta urgencia de movimiento, lo que sea, para eso usaré un coche compartido. Pero la tendencia debe ser inequívocamente hacia la movilidad sostenible, y eso quiere decir la que no contamina y también la que es colectiva. Porque... Pero eso es a lo que a ti te gustaría que tendiera, y a mí y a Enoch seguro. No que lo que esté tendiendo, porque la gente es que es muy urgente ir al trabajo en coche. Yo pongo un ejemplo. Yo cuando vivía en Madrid, yo tenía el coche aparcado en la puerta de mi casa e iba en bicicleta. O sea, tardaba en llegar a bicicleta al trabajo 10 minutos, a la uni desde mi casa. En subir era cuesta arriba 25. En coche tardaba... Cuando yo iba en coche me tenía que ir con media hora, porque igual no aparcaba, porque igual... O sea, que es que tardaba más en coche que en bici. Y eso lo de que es que... Pues no, es que igual es más rápido ir en transporte público, ir andando que ir en coche. Lo que pasa es que como tú vas haciendo algo, parece que va más rápido, pero es que en grandes ciudades... a mí la gente... Es que necesito ir en coche. Y una mierda que te Sí, tomas. yo en Madrid lo usaba y habitualmente era... Y yo vivía en el centro, que está bien comunicado de estaciones de metro... Y normalmente me salía mejor ir en bici. Y aparte tenemos todos los beneficios que intuíamos que dice este estudio. Ahora nos lo pone, bueno, en 2017 has dicho, Sí. lo decía ya hace tiempo, pero bueno, lo hemos leído hoy. Esas intuiciones que tenemos de beneficio para la salud nos lo ponía ahí. Y desde luego yo cogí la bicicleta, lo decidí, me acuerdo perfectamente, estoy viendo la imagen mental ahora mismo, en una esquina, un viernes por la tarde atascado con mi Seat Panda, viniendo de la universidad. Que iba a la universidad, que es un trayecto de 25 minutos andando, iba todos los días en coche. Tenía motivos económicos, ecológicos, de todo tipo para ir en bici, pero iba en mi coche CT. Y ese día dije, estoy hasta las narices de estar aquí atascado. Y a partir de ese día empecé a ir en bici, por motivos prácticos, porque me resultaba más fácil y vamos, hasta hoy. A ver, y decía que he venido en coche, pero es que hay veces que lo tienes que usar. Y ese derecho
bueno, esa posibilidad la tienes que mantener también. No hay que quizá también prohibir en absoluto los coches, pero no puedes ir en todo momento a todas partes con tu coche. Es que no nos damos cuenta que si no usamos el coche de manera habitual, el día que lo usemos las calles van a estar más descongestionadas. Es que me parece algo tan básico que es como que las calles estén para los policías, los bomberos, la ambulancia y tú hoy que salías y tenías que venir a tiempo a grabar. Bueno, tenías que llegar a tu casa a Bueno, grabar. ¿sabes por qué ha sido? Porque tenía que llevar los 2 chiquillos, que estoy trabajando en una bici para que vayan los 2 críos. Cuando lo tenga, cogeré menos el coche. ¿Ves? Pues en tu caso, 2 niños a los que llevar y dices, pues mira, es que no hay otra. Yo es que mientras, o sea, yo me saqué el carnet en el 2004 cuando estaba viviendo en Madrid, en Alcalá de Henares, y mientras estuve viviendo en Madrid ciudad, Alcalá, o sea, es que no tuve coche, nunca necesité el coche. Si necesitaba el coche era para irme de vacaciones, lo alquilaba y Santas Pascuas. Pero mientras estuve en Madrid, siempre transporte urbano. Otra cosa son ciudades con menos transporte público o que vivas en un pueblo, ese tipo de cosas. Pero para movilidad urbana de grandes urbes es que me parece una pérdida de tiempo total. Sí, en Madrid hay mucha gente que no tiene coche o no tiene carnet, gente de ya 30 años que no tenga carnet. Y si vives en un pueblo, y lo digo por experiencia de mis padres, que tardas de tu casa al trabajo 8 minutos andando y se van en coche. Que es que la gente en un pueblo es como, es que tengo que ir a la plaza. Pues 7 minutos andando desde mi casa. Y pues no meter a nadie más. O sea que es verdad que es hábito, no es hábito. Álvaro, tenemos aquí varias cosas que me has mandado para tratar, para hablar, porque yo sé que eres una biblia con estos temas y fue proponerte el programa y me bombardeaste con cositas. Pero antes de entrar a ella, o para enlazar, nos han preguntado en nuestro grupo de Telegram del programa, en el que tú también estás, nos ha preguntado un oyente, David Marzal, nos ha hecho una reflexión, pregunta, y te la voy a decir porque a él le has contestado y me ha parecido muy interesante que la comentemos aquí también. Nos decía, yo voy en bici siempre que puedo por la ciudad, pero tengo la duda sobre lo perjudicial que puede ser ir junto a los coches. Por suerte mi ciudad es pequeña y puedo evitar las arterias principales de circulación de coches, pero cada vez que oigo que no van a invertir en carriles bici y que se establece una zona de baja velocidad para compatibilizar los dos tráficos, ahora sumados los patinetes, pienso en los pulmones y en los tubos de escape. Claro, no hace pregunta, pero evidentemente la pregunta es evidente. ¿Es peor el remedio que la enfermedad? Exactamente. Pues me alegra que me hagas esa pregunta. Hay un estudio del CREAL que le llama, ¿cómo eran las siglas? Es el Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental. Bueno, hay un grupo de científicos que están asociados a la Generalitat de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra, que le pusieron números a esto. Y le hicieron un estudio en particular respecto al Bicing, al servicio de préstamo de bicicletas en la ciudad de Barcelona. Y lo que venía a decir es que en la horquilla baja podía salvar hasta 12 vidas al año, creo, entre 12 y 39 vidas al año. La horquilla y ahí, baja, ¿quieres decir? La horquilla la parte baja de la horquilla... De uso de... No, que en sus supuestos, en el peor caso, en sus modelos, perdón, bien. En el caso más desfavorable, salvaba 12 vidas. Y esto era tanto por el ejercicio propio, por lo que veníamos hablando del estudio anterior, como por las emisiones o cualquier otra afección que pueda causar en terceros. Y ahí, pues yo no he revisado la metodología, pero según ellos tenían en cuenta tanto el aumento en la inhalación de gases por estar encima de un tubo de escape, que quien ha ido en bici lo sabe, lo molesto que es ir detrás de algún coche que quema mal. O sea, en general un tubo de escape molesta, pero hay algunos que son auténticas bombas insalubres y es muy molesto. Cada vez es más habitual ver a ciclistas o incluso peatones con mascarillas. Y bueno, pues inhalamos más gases perjudiciales, ¿vale? ¿Está más expuesto a accidentes? Pues, hombre, habría que verlo, pero en cualquier caso está tenido en cuenta en la investigación. Y dice que haciendo ese balance con algunas cosas positivas, como la reducción de emisiones o la mejora en el ejercicio físico y otras en la parte negativa de la balanza, como es más accidentes propios y inhalación más directa de gases perjudiciales, esa balanza salía claramente positiva. En particular, 12 vidas al año. Y no estamos hablando de ciclistas en Barcelona, sino ciclistas usuarios de bici.
que es una cosa parcial. No sé cuál es el número total de ciclistas en Barcelona. Pero Dicen que es el circunscrito servicio de bicicleta urbana. de préstamo, sí. Vale. Como el Bicimad de Madrid o equivalente, el servicio de préstamo de bicicleta municipal. Pues sacaban esa conclusión y es llamativo porque el coger el coche pues es una cuestión necesaria. Insisto en que yo hoy he venido aquí en coche, pero es un acto bastante egoísta. Porque ahora, si queréis, nombro otro de los estudios del Instituto Carlos III que es demoledor sobre un factor de riesgo que quizá pocos teníamos contemplado. Venga. Pues en este caso se centra sobre el ruido. Entonces, no sé si vosotros habéis pensado alguna vez que el ruido pudiese tener afección en enfermedades cardiovasculares. Lo que dice es que el ruido la afección es cuestión de energía, que puede ser un ruido muy intenso durante poco tiempo o uno más leve pero muy continuado. Y ahí entra el ruido del tráfico, que es una de las principales fuentes de ruido en las ciudades. Entonces dice que al estar expuestos, más allá de los efectos auditivos que puede tener, tenemos una sobreactivación del sistema nervioso y endocrino y que pues pueden llevar a hipertensión, a enfermedades cardiovasculares y que provoca dos niveles de respuesta, el psíquico y otro orgánico. ¿En qué se traduce eso? Pues en efectos adversos en el sistema cardiovascular, respiratorio, metabólico e inmune. Pero otros, yo sé, de todo tipo. Dice que problemas cognitivos, especialmente en niños, que incluyen la dificultad de aprender. Entonces, estamos hablando de factores, o sea, de consecuencias muy variopintas y creo que nadie asociaba de entrada al ruido del tráfico, pero incluso dice que disfunción vestibular que provoca síntomas con vértigo. Leo porque aquí me pierdo en la terminología, pero náuseas, etcétera. Y lo que sí que dice, y esto me parece las conclusiones más importantes del trabajo, es que dice que la evidencia científica que sacan de este estudio, que dice que sugiere que la OMS debería revisar sus valores porque han encontrado afecciones de este tipo que estamos hablando, incluso por debajo de los valores recomendados para día y para noche, porque es que el estudio es bastante exhaustivo, luego separa entre día y noche los efectos que puede tener, pero me parece un estudio que también compartiremos, me parece súper interesante. Y esto es lo que decíamos, claro, cuando tú vas en coche eres egoísta, es así, pero si tú vas conduciendo, si tú vas circulando en bici, circulando en coche, ese ruido te lo tragas igual. Y voy a otro tema, el humo, que es que parece que vamos en los coches aislados, los coches no están aislados. Tú cuando el coche delante quema mal, tú en el coche estás tragando mierda también, porque al final el coche está cogiendo aire del exterior, por lo general. Hay veces que, bueno, ahora llegará el listo y me dirá, es que yo tengo cerrado y no coge del exterior. Sí, vas en una cápsula hermética, totalmente. Claro, que también estar en la M30 aparcado en un atasco. Pues, sí, eso es brutal, porque claro, ahí no hay ventilación, porque no lo mismo estar circulando que estar con el coche parado, que se crea una nube. Pues a lo mejor si vas por calles secundarias, lo que tú has dicho, Álvaro, de Madrid, por calles secundarias, tragas menos mierda que yendo en tu coche en la Castellana en Madrid o en las vías principales de cualquier ciudad, ¿no? Es mi impresión, pero vamos, yo creo que es así. Pues es brutal el estudio. Sí, es muy interesante esto que has dicho, Álvaro, del tema del ruido, porque normalmente cuando hablamos de contaminación siempre solemos irnos a contaminación atmosférica, y es lo que es, pues eso, el ozono troposférico, que si los gases o NOx o lo que sea, ¿no? Pero el ruido también es una fuente muy importante y que por supuesto afecta a la salud, como tú decías, y yo creo que esto no solemos caer en la cuenta, pero también es muy importante. Es que decía que es brutal porque lo relaciona con partos prematuros, bajo peso al nacer, mortalidad fetal, por un lado. Por el otro lado, por la otra punta de la vida, pues dice que lo relaciona con ingresos hospitalarios por Parkinson o demencia. O sea, es que luego os lo leéis y, vamos, la conclusión es que dice que debe haber una reducción del ruido y eso hay muy poca conciencia. Ahora sí que estamos todos con el cambio climático, parece que hace un par de años no había ningún problema sobre esto. Colateralmente se cuela la calidad del aire,
que se mezclan pero no tienen nada que ver. O sea, las partículas, si no me equivoco, nada tiene que ver o poco con el cambio climático, pero son bastante dañinas, que incluso dice que sobre personas mayores de 65 años es mayor la influencia que tiene este ruido que las partículas PM2,5, que son las Las ya más bastante dañinas, peligrosas, las ¿no? más dañinas. Y bueno, al final la conclusión es que dice que debe haber medidas políticas claramente que incidan en reducir ese ruido, que curiosamente dice que en los últimos 20 años se ha reducido en Madrid, cosa que me ha sorprendido, pero bueno, eso es lo que dice, con las series de 20 años el estudio. Yo me lo creo, igual que yo me lo creo que haya reducido. A ver, lo del Hombre, ruido si es han tapado evidente. la M30, si ha habido alguna zona de bajas emisiones por ahí, pues sí, puede ser. Bueno, y porque los coches son menos contaminantes También, sí. y me hacen menos ruidosos. Al final, mi coche la con 12 años hace tecnología más ruido que el avanza, coche de sí. mi cuñado con 1. Claro. Es Sí, así. claro, sí. Entonces, la tecnología va mejorando. Yo sí que me creo que haya menos ruidos. Más cosas que te quería... Ay, se me ha ido lo que te quería decir ahora mismo. Ya lo retomaré. Te voy a preguntar mientras tanto, de otro artículo que me has pasado que también... Y esto no es medio ambiente, pero sí. Me has pasado un artículo que el titular es: España gasta más de 3.600 millones de euros al año para tratar enfermedades causadas por la contaminación del tráfico. Claro, hemos hablado de oportunidades de empleo, hemos hablado de daños sobre la salud, de la contaminación tanto atmosférica como del tráfico. Bueno, en realidad, los beneficios de la bici, tanto personales como colectivos. Si vamos en bici, tenemos un beneficio colectivo de todos, que contaminamos menos. Pero es que esto afecta directamente al bolsillo. Por eso os decía yo antes lo del tuit de es que estamos reduciendo muchísimo los gastos hospitalarios. Pues este artículo lo demuestra. En un artículo, en este caso del diario.es, no es un artículo científico, no sé si está basado en algún artículo científico. Ahora te comento. Pero, pues ya está, cuéntame, que es lo que te quería dar pie a comentarlo. Pues yo la verdad es que este estudio lo había referido unas cuantas veces, porque es verdad que en su momento, es de 2016 y tuvo su impacto, salió en varios medios no científicos, pues periódicos ordinarios. Y entonces hoy, después de pasarte el archivo, perdón, el enlace, me he puesto a mirar quién es la Alianza Europea por la Salud Pública. Por su nombre en español no he encontrado nada más que referencias a este artículo. Por el nombre en inglés sí que aparece, dice que es un conjunto de ONGs y demás, de organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones profesionales y demás. Y hay algunas asociaciones sí que quizás sí que parecen bastante de fiar, como asociaciones profesionales de medicina, de farmacología, etcétera. Pero luego he visto varias por ahí que ponía por la salud natural, no sé qué, digo, uy, alarma. Y luego otra vez ponía Asociación de Consumidores de Homeopatía, digo, uy, alarma. Y entonces Alarma antimagufo. Vamos a poner en cuarentena, porque ya te digo, es muy variopinto si lo buscas. Vamos a insistir. Alarma antimagufo. Es que, a ver, siempre tenemos que meternos con algún colectivo al cual, en principio, este programa le puede gustar. Estaba saliendo esto gratis ya. Claro, siempre tenemos que perder oyentes. O sea, cuando no perdemos oyentes en el episodio anterior, a lo mejor... O sea, siempre hemos perdido oyentes. Esto es así. Cada programa perdemos porque cabreamos a gente que supuestamente le gusta nuestro programa, llega a este punto, nos metemos con ellos y se cabrean. Y ya somos el mal. Si reforestan, si hacen plantaciones, somos el mal. Si son magufos, somos el mal. Pues bueno, si son de Pacma, somos el mal. Pues ya está. Pues en este caso, magufos, somos el mal. Bueno, que lo sepáis. Ahí tiene una composición muy heterogénea esta alianza. Algunos que parecen con cierto nombre científico, otros no tanto. Y bueno, entonces vamos a ponerlo un poco en cuarentena. Pero en cualquier caso, o sea, es curioso que tengamos que recurrir a este estudio, que lo ponemos un poco en cuarentena, porque sí que tenemos muy evaluados los costes que producen quizá el tabaquismo, pero no tenemos el del transporte. Y ampliando ya no solo a contaminación del aire, sino también al que acabamos de decir, por ruido. Hay muchas bajas, eso sí que hay correlación clara entre picos de partículas en aire con subidas de personas que acuden a hospital con enfermedades respiratorias, asmáticos, etcétera. Hay mayor bajas laborales
debido al sedentarismo. Hay un gasto sanitario brutal debido a esa vida sedentaria que hace referencia al primer artículo del que hablábamos, o también a cada vez más abundan las enfermedades respiratorias. Entonces, yo me lo creo, el estudio, si no es esa cifra, será parecida, pero por ahí va los tiros. Entonces, lo que podemos hacer es reclamar si este estudio que no nos resulta creíble, pues que haya alguien más que hable de este tema. Tengo aquí un estudio también de la Agencia Europea del Medio Ambiente, que enlaza también el diario.es, y esta cifra en 38.600 muertes antes de tiempo en España por incidencia de micropartículas, que era lo que estábamos hablando, dióxido de nitrógeno y ozono troposférico. Sí, pero aquí estábamos hablando de, claro, si hay muertes prematuras, el gasto sanitario es mayor, es evidente. Claro. Entonces, claro, es lo que dice Álvaro, ¿no? Quizás hace falta ese artículo, y me gusta, Álvaro, que hayas puesto esto en contexto, porque es verdad que en todo el mundo que hace programas de opinión, y esto al final nuestro es con datos, pero al final damos opinión. Aquí estamos diciendo usa más la bici y ves andando y usa menos el coche, por tu salud y por la de todos. Joder, que eslogan me ha quedado. Siempre intentamos cogernos lo que nos gusta y no criticarlo. En plan, esto dice lo que quiero, pues dice lo que quiero. Pues mira, este dice lo que queremos, pero lo criticamos. Somos así de... Sí, al menos lo dejamos ahí en cuarentena. ¿No? ¿Algo más que quieras comentar con Álvaro? Porque llevamos 50 minutos. Ya sabemos que una hora no vamos a hacer como siempre. Se me ha ocurrido algo antes, pero ya se me ha olvidado. Así que nada, pasa y ya se me ocurrirá. Pasamos. Pues mira, pues si Álvaro, si quieres decir algo más de esto, o si no, nos vamos ya a la sección de oyentes. Pues mira, hemos hablado de las emisiones por el tubo de escape, hemos hablado del beneficio por hacer ejercicio, del ruido, y yo os dejaría otra. Un amigo también que es médico en el Carlos III, que es de donde proviene este estudio también, que es referencia en salud pública en España, ¿no? Sí. Nos hablaba también de una de las caras B del coche eléctrico, que si bien no emite por ese tubo de escape, sí que hay muchas emisiones a lo largo de su vida útil, pero lo que nos hacía énfasis también es que un alto porcentaje, creo recordar que alrededor del 50% de las emisiones de partículas provienen del desgaste de las zapatas, de los frenos y de los neumáticos. De los neumáticos, ¡ostras! Sí. Entonces, es algo a tener bastante en cuenta, porque el coche eléctrico, bien, puede ser un colaborador en esta transición, pero desde luego no es la solución. No, está claro. ¡Ostras! Sí, mira. Eso hay varios estudios en los últimos años que hablan de ello y es muy interesante también. Pues sí, hombre, también es verdad que hay un ruido menos, o sea que bueno, siempre mejor un coche eléctrico a lo mejor que los convencionales, pero no es la panacea, no es oro todo, como dicen, no es oro todo lo que no es oro todo lo que reluce, ¿no? Pues con este apunte final, y creo que es muy interesante, porque igual a la gente a mí me llama la atención, pues seguro que a mucha gente más le llama la atención, pasamos a los comentarios de la comunidad, que están siendo bastantes. El programa pasado dio para bastante. Venga, vamos con ello. Y como ya he dicho, vamos con la comunidad brevemente, con los comentarios de los oyentes, que si no me equivoco, ¿no? Bueno, ya hemos comentado uno de David Marzal que nos hacía en relación al podcast de hoy, con lo cual, como siempre, lo hemos comentado en el podcast. Pero en el grupo de Telegram, creo que son todos los comentarios que tenemos del grupo de Telegram, ¿no? Ya sabéis que tenemos el grupo de Telegram de actualidad y empleo ambiental. Y bueno, pues por ahí podéis comentarnos, o por ahí, o por el formulario de contacto, trabajaenmedioambiente.com/contacto. Son los dos canales principales donde recogemos los comentarios de los oyentes, pero bueno, pues por Facebook, por Twitter, pues si hay algo interesante, pues también es más fácil que se nos pase, pero también intentamos recogerlo. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos de oyentes esta semana, Enoch? Pues mira, tenemos algún comentario muy interesante. Teníamos, por ejemplo, un comentario de Andrés Peredo, que hablábamos el otro día cuando hablábamos de los temas de la academia y de temas de investigación y de esto de publicar por publicar y publicar. Andrés Peredo, ya lo digo, en Twitter, Milú el Bárbaro, decía que retuitea ofertas de doctorado y postdoc, todas las que, o sea que si estáis buscando y queréis seguirle, muy interesante. Y además nos hacía notar un proyecto que se llama Stop Cortaderia,
que es acerca de la Cortaderia seojoana, que es el famoso plumero, que es una planta invasora, y también muy interesante por si queréis echarle un vistazo, que también tiene cositas muy chulas. Más, teníamos a Gema Hernández Millán, que la hemos tenido también en el programa, y nos hablaba, porque la semana pasada estuvimos hablando de empleo y hablamos de temas de educación, de las grandes ofertas de empleo, el gran nicho que hay dentro del tema de educación, y hablábamos del tema de ser profesores para ¿cómo se llama? Ahí se me ha olvidado ahora. Formador de formadores. Eso Exactamente. es, sí. Sí, pero es para, ¿cómo se llama ese tipo de formadores formación? No, es para dar formación en áreas rurales y demás hablábamos, ¿no? Sí, no, es lo que dice Álvaro, pero ese tipo de formación para ser profesor, al final era eso, que para ser profesor de este tipo de talleres que da el paro, digamos, tienes que hacer el curso de formador de formadores, que técnicamente se llama Docencia de la Formación Profesional para el Empleo, que si lo queréis buscar en Google es SSCE 0110. Ese es lo clave, lo buscas en Google y te aparecen seguro en tu provincia o en tu ciudad donde lo dan o donde te lo puedes hacer. Y también muy interesante que nos hablaba Gema de que ella estuvo, como hablamos el otro día de biocultura, y nos hablaba de que estuvo en el 2017, se paseó por Fitur. Y le llamó muchísimo la atención también el tema de la utilización de plásticos, porque precisamente el 2017 Fitur, el logo que tenía era Año Internacional del Turismo Sostenible. Y había un montón de plásticos por todos lados, entonces le llamó, lo mismo que me llamó a mí la atención en biocultura, pues le llamó a Gema cuando fue a ver a Fitur. Tú, Álvaro, también has estado en este tipo de ferias, ¿no? Es que no sé si recuerdo cuando fui a biocultura si fui contigo. No, contigo no he estado. Vale. No, vamos, en esta feria no está en concreto. Vale, no, que lo criticábamos eso, el uso excesivo de plásticos en una feria supuestamente de productos sostenibles y tal, y el excesivo, no de plástico, sino el packing en general, ¿no? El packaging en general. El packaging, efectivamente. Y nada, Gemma nos decía que escribió un artículo perdón, sobre esto en un blog de una amiga que dejaremos el enlace en las notas para que podáis verlo. Y luego también hemos tenido bastantes reviews al tema de las elecciones. Sigue coleando el podcast de las elecciones, se ve que ha tenido bastantes escuchas, que gustó. Y nos decía, por ejemplo, Tomás Rodríguez en el grupo de Telegram que le pareció interesante, aunque ya habían pasado las elecciones, lo cual me llamó bastante la atención. Digo, si ya ha pasado, ya te da igual, ya. Bueno, pero él buscó también la alternativa, ¿no? Dijo que iba a buscar abstencionistas, a ver si... No me acuerdo yo de eso. No me acuerdo. ¿No fue el que iba a buscar a alguien que se fuese a abstener en Cantabria para que emitiera el voto por él? Este era Andrés el que lo decía. Era Andrés el que decía. Vale, sí. Vale. Que él le pillaba fuera, creo, que estaba fuera ahora. Sí, que no había podido, ¿no? Sí. Pero luego también está muy chulo y, bueno, un subidón así genial, que fue Sergio SMS, que si lo busquéis en redes sociales, no es que quiera decir su apellido, es que en redes sociales, en todas, se llama Sergio SMS. Entonces lo buscáis y decía que gracias al podcast había cambiado el voto y había apostado por algo más verde, que no sé si me da un poco de vértigo, pero bueno, oye, si a alguien le sirvió para algo... ¿Por qué un poco de vértigo? Porque vete tú a saber cuál fue la opción que eligió. Porque tampoco nosotros nos decantábamos, simplemente, oye, hombre, a menos que hubiera pensado en votar a Vox y le quitáramos la idea, que yo fui el único que creo que dijimos claramente que no tenía proyecto verde. Bueno, pero el logo es muy verde. Sí, el logo es muy verde. Sí. Hay un chiste muy gracioso en el que se ve cada color donde ha ganado en cada provincia y decía, los murcianos esto de votar verde creo que no lo han entendido muy bien. Venga, ya no hago más chistes hoy. No, ese era muy bueno. Que tú, Álvaro, que también te gusta la política, escuchaste como siempre preguntamos a los oyentes, cuando son oyentes, en esta sección muchas veces preguntamos a los oyentes si son oyentes y tú eres oyente del programa, ¿escuchaste el de las elecciones? Sí, no los he oído todos, pero algunos sí, y este en concreto sí que lo oí la semana pasada. Creo, si no recuerdo mal, no, sí, lo oí justo antes de las elecciones, o sea, llegué a tiempo. No me influyó en el voto, pero vamos, fue bastante ilustrativo, sí, estuvo bien el repaso.
Pues Muy bien, no muchas sabía. gracias. Sí, ese se escuchó mucho. Entonces asumimos que todos nuestros oyentes han escuchado ese porque es de los programas que más se ha escuchado. Entonces, Sí, pues sí. asumimos que nuestros oyentes normales pues lo han escuchado. Pues pasamos al networking, la agenda. Venga, voy a hacerla rapidita, que ya sabemos que Enoch, siempre me siempre toca. te pasa igual. Espérate que Así lance la ráfaga. que tenemos ráfaga. Que no quiere acabar rápido, ¿no? Siempre aquí no espera nunca la ráfaga. Venga, No, ahora nunca. ¿qué tenemos de agenda? Pues nada, mira, esta semana es, ya lo dijimos, la Semana Europea de la Prevención de Residuos. Muy importante estar en las redes, hay mucho movimiento, ya sabemos hacer networking a través de las redes sociales, muy interesante. Igual que este fin de semana del 20-23 de noviembre, el Desgranando Ciencia, ya lo hemos dicho, también muy interesante, no solo si vais, sino también en redes sociales. Sobre todo si sois de Granada o cerca. Efectivamente. Y luego también tenemos un nuevo evento nuevo que no hemos hablado, del 21 y 22 de noviembre. Tenemos una jornada en Córdoba, que es jornada sobre cambio climático y sector agroganadero. Muy Igual interesante. ya, como no se escuchan pronto, no lo pillan, pero bueno. Sí, pero ahí está todavía. Y nada, yo creo que recordar interesante la Feria Genera, que es del 5 y 7 de febrero y que podéis ir mirando para apuntaros, que si no luego siempre se quedan sin entradas y es un rollo. Y Álvaro, ¿algún evento que tú vayas a ir o que te apetezca? Porque a lo mejor de bici y demás, ¿conoces algún evento que podamos publicitar en los próximos meses? Pues no, ahora mismo no me viene a la cabeza, pero, o sea, puedo recomendar genéricamente que allá donde esté oyendo la gente existen eventos que se llaman masa crítica o bici crítica, que una vez al mes se reúnen, como sabéis, tú también has participado, una vez al mes se reúnen para dar un paseo por la ciudad y reivindicar el espacio y la calzada que tiene la bici, que no solamente es carril bici, por supuesto no es la acera, es la calzada como otras formas. Y bueno, no es un evento de networking, pero desde luego sí que para... Bueno, sí, de hecho sí que se habla bastante en esos ambientes y de ahí salen también cosas interesantes. Hombre, claro, siempre que haya networking es networking, da igual donde El estés. networking se hace en un bar. O sea, Sí. de verdad, el Encima de la networking bici. no se hace sentado al lado de tu compañero de trabajo porque ya es tu compañero de trabajo. Ahí no se hace networking, salvo que queráis montar algo y joder al jefe, que también puede ser. En principio no se hace. O sea que esos entornos siempre lo decimos, ¿no? Siempre está bien hablar con la gente y parece una tontería, pero igual confías más o alguien confía más en ti. Si te lo ha contado otro ciclista urbano con el que has conseguido una bicicrítica, pues yo la verdad me da más confianza eso que... yo qué sé, que el vecino que lo escuchas todos los días ver con Telecinco puesto y dices, pues casi que me quedo más con el chavalín que me encontré en la bicicrítica. Bueno, es esa agenda. Y vamos con las recomendaciones. Enoch, me has apuntado aquí, estoy viendo que me ha apuntado lo de las recomendaciones. No, Álvaro nos va a recomendar otra cosa. Esto Sí, va, súbetelo para para que arriba. no se nos Son olvide. pavientos, son pavientos. Para Bueno, las que no se nos recomendaciones. Que por cierto, que se me ha olvidado apuntar nada de recomendaciones. Así que empezar vosotros a ver si se me viene algo a la mente. Mira, yo tengo una cuenta de Twitter que es muy buena para hablar de esto que hemos estado hablando, de contaminación, para hablar de ruido, para hablar es una cuenta de Twitter que se llama ENS-GISMAU. ENS-GISMAU. Es de un grupo de investigación de salud y medio ambiente urbano, pero bueno, son opiniones personales, o sea, no es la cuenta oficial. Y es muy, muy interesante, os la recomiendo a todos. Y Álvaro, ¿tú qué nos recomiendas? Pues Podcast, YouTube, Twitter, lo que quieras, un blog. bueno, os recomiendo dos cuentas de Twitter, una que se llama Mobility Behavior, comportamiento de movilidad. La cuenta es bueno, es que es un poco más complicado, por Mobility Behavior lo encontráis, pero es DLOISGA. Es de un tal David Lois, que es profesor de psicología en la UNED y es investigador en temas de transporte y movilidad. Y la verdad es que es bastante interesante. Y luego otra, es una empresa, lo que pasa es que también ha trascendido y se ha convertido también en un creador de opinión y es bastante reconocida en el mundo del planeamiento urbano sostenible y potenciación de la bici y demás. Se llama Copenhaguize, Copenhaguize, bueno, terminado en Z, es Copenhaguizers porque es la gente que trabaja allí
Y Perfecto. vamos, es una consultora, pero ya te digo que ha trascendido lo meramente empresarial y también son referencia para mucha gente. Muy Pues bien, genial. pues Y genial. yo casi que las recomendaciones esta semana, prometo que en la siguiente no se me van a olvidar. Como Álvaro ha dado dos, me cojo alguna. De Álvaro. Sí, me cojo alguna de Te la Álvaro. dejo. Sí, porque tenía de podcast alguna que dar, pero bueno, prefiero prefiero mirármelas tranquilamente la semana que viene, a ver si voy a decir alguno de los que no escucho a diario, así que prefiero no decir ninguna. Cojo una de las de Álvaro. Bueno, 1 hora y 4 minutos, no está mal. No está mal. Así que Álvaro, como siempre nos despedimos, encantado de haberte tenido aquí. Espero Igualmente. con este programa haberte pinchado un poquito en las ganas de hacer podcast. A ver si te consigo que retomen ¿cómo era? ¿Radiocicleta? Sí, hombre, yo por lo menos un revival tenemos que hacer. Yo, como habréis comprobado, cuerda tengo, no me callo. Pues por eso, a ver si te pinchamos con este tema y vuelves y vuelves a los micros, vuelves a las armas. ¿Dónde podemos encontrarte, Álvaro? ¿Estás en algún sitio, redes sociales, si alguien quiere contactar contigo para algo? Sí, pues en Twitter soy Álvaro PR-. Tengo otra cuenta que es Álvaro-PR-.ing, de ingeniero, pero bueno, esa la tengo menos actualizada y en LinkedIn últimamente estoy bastante activo. En Muy bien, LinkedIn también, como Álvaro Peñarrubia, ¿no? ¿Te encontramos? Sí, se me encuentra fácil, sí. Ya sabéis, Álvaro Peñarrubia, ahí, cuando veáis su foto, pelirrojo, pelo rizado, es muy... Es fácil de encontrar. Cuidado que los de Vox a lo mejor te piensan que eres europeo y te echan, o a esos no los van a expulsar. Hombre, iba a decir, Ario parezco a lo mejor. A lo mejor les gustas, a lo mejor al revés, a lo mejor intentan ficharte. Pero es que no eres español auténtico, de pura raza. Bueno, que un placer haberte tenido en el programa. Muchas gracias, Álvaro. Y A creo que un vosotros. programa creo que muy interesante. Como siempre digo, como siempre no, lo voy a decir de nuevas. Si tenéis comentarios, siempre mandárnoslos, darnos vuestra opinión, porque nos ayudará a hacer programas mejores. Y si han quedado dudas y con este tema, pues volvemos a engañar a Álvaro y volvemos a hacer otro programa de movilidad que seguro que se deja liar. Y ya para Con mucho despediros, recordaros que puedes encontrarnos en iVoox, Spreaker y en 2 sitios, o sea, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube y en 200 sitios más. Y os esperamos la semana que viene en Empleo y Actualidad, en Actualidad y Empleo Ambiental, y durante toda la semana en trabajaenmedioambiente.com y en nuestras redes sociales. Nos escuchamos. Adiós.